Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de ruteo de vehículos a la distancia. En la clase de hoy vamos a ver distintas formulaciones matemáticas para el problema de ruteo de vehículos. Para comenzar entonces esta clase, vamos a tomar prestada una explicación que encontré particularmente clara. Corre video. As a manager in last mile delivery, you must handle hundreds, even thousands of delivery points every day. Say your fleet has 100 trucks. Then you have to draw up a delivery plan for 100 trucks, 1,000 locations every day. Your plan must minimize cost and at the same time maximize efficiency. How do you manage that? This is exactly the question of Vehicles Routing Problem, or VRP. Perfecto, entonces tenemos un conjunto de clientes, una flota de camiones y queremos visitar a estos clientes. Y nuestro objetivo es minimizar los costos. Acá en el video de hecho dicen minimizar los costos y al mismo tiempo maximizar la eficiencia. Pero me parece una manera rebuscada de decirlo porque maximizar la eficiencia, si tus costos están bien definidos, es equivalente. Pero no nos quedemos en los detalles, sigamos viendo. This is one of the most difficult math problems to solve, when you have to consider multiple constraints, like the number of vehicles, vehicles capacity, time window of stores, types of goods, number of depots, split deliveries, human resources, traffic, and road condition. Estas restricciones efectivamente hacen más difícil el problema y nosotros vamos a dedicar un capítulo del curso a hablar de las variantes del problema. De todas formas, en nuestra definición del problema de ruteo de vehículos, nosotros nos vamos a preocupar puntualmente de la restricción de capacidad de los vehículos, que es la que genera la esencia de la dificultad del problema y más adelante vamos a discutir algunas de las otras. Sigamos viendo el video. However difficult it is, solving this problem can be super beneficial to you and your organization. When you solve VRP, you can improve vehicles utilization, meaning you can transport more goods in one go. Consequently, your fleet's traveling time will be reduced, so you will save lots of logistics cost. That's not all. Combining all these makes your customers happier with your services. Y este último detalle es re importante. No solamente estamos minimizando los costos logísticos, los costos de distribución, también estamos mejorando la calidad de nuestro nivel de servicio. Y eso puede ser súper relevante en mercados donde se compite por el lado logístico. Esto es algo muy presente en la logística de última milla, por ejemplo, en la industria del retail. Habiendo entonces definido el problema de ruteo de vehículos, pasemos ahora a ver cómo se puede formular matemáticamente este problema. Sea un grafo dirigido y completo, G igual V, A, con costo C sub A. El conjunto N de 1 hasta N representa a los clientes, cada cliente con demanda Q sub I. El nodo 0, que es un nodo que no está contenido en N, es decir, no es un cliente, representa al centro de operaciones o al depot del problema, donde se cuenta con una flota de K vehículos de capacidad Q para visitar a los clientes en N. Definimos V corta como la unión de N y el nodo depot. Es decir, V corta son todos los nodos del problema, que pueden ser clientes o pueden ser el depot. Si definimos x sub a como una binaria que indica si se usa un arco en la solución, la función objetivo es claramente la misma de siempre, ¿cierto? La suma de los costos multiplicados por los arcos utilizados. ¿Cómo imponemos ahora que las variables xa formen una solución factible? Miremos entonces una solución cualquiera. ¿Qué se debe cumplir a nivel de nodos para que esta solución sea válida? Miremos primero los nodos que corresponden a clientes. Si nosotros miramos cualquier cliente, se sigue teniendo que cumplir lo mismo que exigíamos al vendedor viajero. Es decir, que de cada nodo cliente, un vehículo tiene que entrar una vez y un vehículo tiene que salir una vez. Por lo tanto, el grado de entrada y el de salida de todo nodo, excepto el depot, debe ser igual a 1. Nos queda todavía el depot. Miremos el depot. ¿Qué podemos concluir de él? Si suponemos que todos los vehículos son utilizados, para el depot podemos exigir lo siguiente: que todos los arcos que salen o que la cantidad de arcos que salen de él corresponda al número de vehículos. Simple. No es necesario exigir además que entren K vehículos al depot. ¿Por qué? Porque es implicado por las restricciones que hemos planteado hasta ahora. Quedan invitados ustedes a probar esto en forma un poco más formal. Nos falta entonces lidiar ahora con la capacidad. ¿Cómo se asegura que ninguna ruta exceda la capacidad de un vehículo? Observemos para una instancia cualquiera un subconjunto S de clientes, como ese que está ahí, por ejemplo. ¿Cuántos vehículos como mínimo se necesitan para atender S?
Pensémoslo un segundo. En el subconjunto S tenemos algunos clientes, cada uno de ellos con su demanda conocida, y nosotros tenemos además de que hay vehículos de capacidad Q. Entonces, ¿cuánto es el mínimo número de vehículos que necesitamos para atender la demanda de esos clientes? Evidentemente, si nosotros sumamos la demanda total de estos clientes, nosotros podemos a partir de eso determinar un número mínimo de vehículos necesario para atenderlos, ¿cierto? Esa es entonces la cota natural que nosotros podemos ocupar para modelar capacidad. Si tenemos que entonces la cantidad de demanda dentro del subconjunto va a ser la suma de los Q sub i que pertenecen al conjunto S y que la capacidad del vehículo es Q, entonces una cota inferior para el número de vehículos necesarios es la suma de esta demanda dividido en la capacidad de un vehículo redondeado para arriba. Esta fórmula de acá es trivial. Piensen en lo que estamos haciendo. Estamos sumando la demanda total, por ejemplo, 230. Y después estamos diciendo, nuestros vehículos tienen cada uno una capacidad, por ejemplo, de 50. Entonces, ¿cuántos vehículos de capacidad 50 se necesitan para llevarse toda la demanda, que era 230? Bueno, 230 dividido en 50 redondeado para arriba es una forma de hacer ese cálculo que ustedes probablemente lo harían simplemente probando los múltiplos de 50 hasta encontrar el primero que supere el número que queremos llevar. Eso es exactamente lo mismo que redondear para arriba esa división. ¿Cómo exigimos que este número de vehículos sirva al conjunto S? Fácil, podemos contar los arcos que salen del conjunto S. Esa es la cantidad de vehículos que están asociados a S. Por lo tanto, nosotros podemos construir una restricción que diga que la suma de estos arcos que salen de S, que en este caso están representados así, tienen que ser mayores o iguales que esta cota que habíamos construido antes. Notamos dos detalles. En primer lugar, que hemos definido ese delta como el delta para los arcos salientes del conjunto S. Y segundo, que en este caso, este símbolo de acá considera la igualdad. ¿Por qué? Porque N no considera al dipot. N son solo clientes. Entonces, si nosotros contamos un subconjunto con los puros clientes, también se le aplica la restricción de capacidad, naturalmente. Además, vale la pena mencionar en este momento que las restricciones de capacidad de por sí incluyen a las restricciones de eliminación de subtour. Una vez que imponemos estas restricciones, no nos vemos en la obligación de además eliminar subtours en el problema. Quedan ustedes, por supuesto, invitados a revisar por qué. El problema de ruteo de vehículos entonces puede ser planteado como un problema de programación entera de la forma que se muestra acá. La misma función objetivo de siempre, las restricciones de conservación o restricciones de grado de los clientes, la restricción de grado a nivel de dipot, una restricción de capacidad para cualquier subconjunto de clientes que nosotros podríamos tomar y las restricciones de binariedad. Acá interrumpo para proponerles un ejercicio que yo creo que es bueno hacer cada vez que ustedes se enfrenten a un nuevo modelo matemático. Construyan una instancia pequeña y desarrollen el modelo expandiendo sus términos. Al hacer esto con este problema, pongan especial atención en la restricción de capacidad, que es sin duda la más interesante y original de este modelo. Traten de construir soluciones, por ejemplo, que violen una restricción de capacidad e identifiquen de qué manera este modelo previene que tales soluciones ocurran. Esta restricción de capacidad, como vimos recién, funciona imponiendo un número mínimo de vehículos que deben atender a un subconjunto dado de clientes. Pero este número mínimo podemos calcularlo de maneras más inteligentes que la que vimos recién. Veamos cómo. Veamos, acá tengo un ejemplo que está asociado al dibujo que viene ahora, donde les doy acá un conjunto de posibles clientes de un problema. Si nosotros calculamos su cota básica, tenemos que sumar toda la demanda, que da 320, chequenlo si quieren, y supongamos que los vehículos tienen capacidad de 55. Entonces lo dividimos en 55, lo redondeamos para arriba y nos da 6. Nos dice entonces esto que necesitamos a lo menos 6 vehículos, pero decir que necesitamos a lo menos 6 vehículos es muy distinto a decir que se puede hacer con 6 vehículos. Es posible que para esta instancia o para otra instancia el número mínimo en la práctica sea todavía mayor. Y ustedes saben que en los problemas de optimización nos conviene tratar de apretar el dominio lo más posible. Entonces, si encontramos una mejor cota que 6, claramente nos conviene usarla. Entonces, el ejercicio que a mí me encanta hacer en clase es mostrarle esta instancia que está acá
y pedirles a ustedes que me respondan, ¿es posible hacerlo con 6? O demuéstrenme que no es posible hacerlo con 6. Así que vamos, igual que en el video anterior, les voy a dar unos segunditos para que piensen, o en realidad son unos segunditos para que pausen el video, a partir de ahora ya. Listo. Les doy la respuesta y se las voy a dar de dos maneras distintas. Espero que ustedes hayan encontrado al menos una de ellas. La primera, uno podría darse cuenta, primero, de que el cliente con menor demanda tiene 17. Y ese 17, si yo lo combino con este 41, significa que ese vehículo tendría que tener capacidad de 58. Por lo tanto, el 17 no se puede combinar con el 41. De hecho, el 41 no se puede combinar con nadie. ¿Por qué? Porque si el más chico es 17 y me va a sobrar algo, el 41 requiere un vehículo para sí solo y chao, ¿cierto? Este 40 también pasa lo mismo. El que viene después, el 38 más 17 da 55 justo, así que este 41 y este 40 los podemos separar porque son vehículos aparte. Entonces, definamos ese prima como eso que está ahí. Si nosotros ahora nos olvidamos que existen 41 y 40 y hacemos esta misma cota definida acá arriba solo para el conjunto S', obtenemos que para poder atender la demanda de S' necesitamos al menos 5 autos. 5 más este auto más este auto, 7. Este problema no se puede resolver con menos de 7 vehículos. Les voy a dar una pista de la otra forma de resolver este problema y vamos a hacer una cosa. En el foro del curso, la primera persona que me dé un argumento completo de cuál es esta otra forma o este otro argumento que estoy pensando, va a tener puntos de participación. Vamos a empezar a dar puntitos de participación a las personas que respondan algunas de las preguntas que voy a dejar abiertas en el foro. Entonces, este método alternativo tiene que ver con la cantidad de clientes que tienen más demanda que la mitad de la capacidad de un vehículo. Denle una vuelta, la respuesta no es demasiado elaborada, pero es bonito encontrarla. Así que se los dejo a ustedes, les voy a dejar ese gustito de responder esa pregunta. ¿Les parece? Vamos a asumir ahora en general que este número mínimo de vehículos que se necesita para un subconjunto en particular, ese lo vamos a llamar RS. ¿Sí? Si nosotros ocupamos la parte entera de la suma de la demanda de ese dividido en la capacidad de un vehículo, el modelo está correctamente planteado, pero como vimos recién, a veces podemos poner un número mejor. Y ese número mejor, el mejor número, la mejor cota que nosotros podemos encontrar para un conjunto ese lo llamamos RS. ¿Ya? Entonces el modelo lo reescribimos cambiando la restricción por esta cosa de acá que es un poco más general, pero es el mismo modelo. Es importante, sí, es importante saber que este problema que nosotros tratamos de resolver dos diapositivas atrás, donde ustedes tienen un conjunto de clientes con sus demandas, un tamaño de vehículo, y yo les pregunto cuál es el mínimo número de vehículos que necesitamos ocupar, ese problema es famoso y se conoce como el problema de bin packing. Bin significa canasto, de hecho yo hablé de un ejemplo con canasto, y esto es empacar en canastos. ¿Cuánto es el mínimo número de canastos que necesito para empacar esta lista de productos con distintos pesos o consumos de capacidad cada uno? Este es un problema que es NP-hard, pero existen buenas heurísticas para resolverlo en forma aproximada, como la heurística First Fit. En realidad buena no es, porque es una heurística de construcción nomás, pero sigamos. Veamos entonces en qué consiste la heurística de First Fit. First Fit podríamos traducirlo como el primero que quepa. Entonces, lo que se hace acá es ordenar los clientes de acuerdo a sus demandas en forma decreciente, y por turnos vamos a asignar el cliente que estamos mirando en el primer vehículo donde quede capacidad libre. Así de simple. Entonces, en forma decreciente, significa que primero partimos por el cliente con 41, y ese lo vamos a meter en el primer vehículo, ¿cierto? Ese lo asignamos al vehículo 1, llamémoslo K1. Después miramos el segundo, 40. ¿Cabe en el primer vehículo? No. Por eso le agregamos un segundo vehículo. Vemos el tercero. No va a caer en ninguno de esos de ahí, así que va en un tercer vehículo. Y seguimos así. Y de hecho, por un buen rato vamos a tener que poner un vehículo nuevo para cada uno, hasta que en algún momento vamos a tener que un nodo va a poder compartir el vehículo anterior. De hecho, fíjense que ya vamos en 7. 8. Y recién ahora ese 25 se puede combinar con este 30, sumando 55, y 17 lo vamos a poder poner en el vehículo 8. Perdón, 3.
Por supuesto, porque si nosotros seguimos el procedimiento, tenemos que decir, ¿dónde va el 17? ¿Cabe en el 1? No. ¿Cabe en el 2? No. ¿Cabe en el 3? Sí. Entonces se va para el 3. Esa es la heurística y esta heurística nos entregó una solución con 8 vehículos. Acá también hay algo que es importante notar. Y es que esta heurística First Fit nos entrega una cota o una solución válida del problema, pero no nos garantiza que no pueda haber una mejor. Y nosotros en nuestra restricción necesitamos una cota inferior o la mejor solución, pero una cota superior no nos sirve, ¿cierto? ¿Por qué? Imagínense que nosotros estamos tratando de buscar un buen valor para RS, ¿cierto? Nosotros dijimos, la parte entera nos va a dar un valorcito que va a estar por debajo de lo mejor que podemos poner. Nosotros con ingenio, resolviendo a optimalidad de unpacking, podemos poner un valor un poco mayor y eso es bueno. Pero si nos pasamos de largo, rompemos el problema. De hecho, uno podría pensar, si nosotros ocupamos una heurística muy, muy mala, nos podría haber dado un número más grande todavía, ¿cierto? Entonces vamos a estar exigiendo que ese subconjunto sea atendido por más autos de los que en verdad serían necesarios. Entonces hay que ser cuidadoso. Yo les enseño la heurística First Fit como para cultura general con respecto a bin packing, pero ojo, que sería un error ocupar bin packing para calibrar el valor de RS. ¿Sí? Y volviendo a lo anterior, les voy a dejar otra pregunta abierta para que también quien quiera responderla en el foro pueda ganar algún puntito de participación. Nosotros demostramos que este problema tiene a lo menos 7 vehículos y acá vimos una solución factible con 8 vehículos. La pregunta es, ¿se puede en verdad con 7? Entonces la forma de responder esta pregunta es tratar de encontrar una solución con 7 y si no se puede, mostrar que no se puede. Sigamos. Acá vamos a hacer una pequeña pausa para nuevamente profundizar un poco, o no profundizar, sino que definir notación que nos va a ayudar a expresar estas sumas que nos aparecen en todos lados de forma más compacta y que es necesario para entender muchas veces algunos de los libros y de los papers que existen escritos en estos temas. ¿Sí? Habíamos definido entonces los deltas como los conjuntos de arcos salientes y de arcos entrantes, o paréntesis. A veces van a ser nodos y no arcos como les expliqué en su momento, pero no nos detengamos en eso, ya está claro. Y el delta sin más ni menos corresponde al caso no dirigido. Además acá hacemos lo que de hecho ya pasó un poquito antes, de que estos deltas los podemos ocupar también con conjuntos. ¿Sí? El delta más de un conjunto de nodos corresponde a todos los arcos que nacen, que se originan en estos conjuntos y terminan fuera del conjunto, como las flechas azules del dibujo que hicimos hace un rato. Pero esto no es la notación compacta, esto es solo un preámbulo. La notación compacta es la siguiente. Vamos a decir, por ejemplo, que si tenemos en nuestro problema una variable o incluso un coeficiente, cualquier cosa, z sub i, ¿sí? Algo con algún índice. Vamos a decir lo siguiente, que si en vez del índice, que puede ser en este caso nodos, ¿ya? O vehículos o lo que sea, si en vez de un índice ponemos un conjunto de elementos de lo que representa el índice, por ejemplo, si el índice es un nodo y decimos z ahora de un conjunto de nodos, eso es lo mismo que decir la suma de los zetas de ese conjunto. ¿Lo ven o no? Entonces, si hacemos z de i grande, es lo mismo que la suma de los zi con i pertenece a i grande. Esta notación, fíjense, nos ahora escribe una sumatoria y se escribe solamente como una funcióncita. Y eso nos ahorra un montón de espacio, pero es importante saber leerlo. Entonces, hagamos un par de ejemplos, que se los voy a dar acá mismo en esta diapositiva, pero los invito a pausar el video y tratar de responderlos antes de que yo les dé la respuesta, ¿ya? El primer ejemplo es este. ¿Cómo usaríamos notación compacta para esta suma de acá? Estamos sumando los x y j, tales que i pertenecen al delta menos de j. Y les doy una pista, o no sé si es una pista o qué, pero acá estoy ocupando, por ejemplo, el conjunto delta menos como los nodos a los que desde los que se puede llegar a j. Pero uno también puede considerar este conjunto como los arcos y j que terminan en j. Cualquiera de las dos notaciones es válida, cualquiera de las dos interpretaciones es válida. Entonces, lo que estamos buscando es x de algo, ¿cierto? X del conjunto en el que estamos sumando las x, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que estamos buscando es x del conjunto de arcos que inciden en j. Y eso es lo que tiene que ser 1. ¿Sí? Este ejemplo en realidad sería un poquito más ordenado si acá en vez de i yo hubiera
yo hubiera escrito I, J, el arco IJ, porque acá en realidad lo que estamos, esto de acá es un conjunto de arcos. X está indexado con arcos. Pero la verdad es que tenemos esa flexibilidad en la notación que habíamos definido. Veamos otro ejemplito. La restricción de subtours con la cota más básica que teníamos. ¿Cómo la podemos reescribir? Fíjense que hay dos sumatorias, por lo tanto las dos sumatorias deberíamos ser capaces de escribirlas en notación compacta. Tómense un segundito, pausen y seguimos inmediatamente. La respuesta es la siguiente. Tenemos X está siendo sumado en el delta más ds, por lo tanto esto es X de delta más ds, y Q está sumado para todos los I en S, por lo tanto esto es Q de S. Así de sencillo, así de sencillo. Hay que tomarse un segundito para familiarizarse con esta notación, pero la verdad es que es re fácil de usar. Actividad. Los invito a pausar el video y tratar de reescribir el modelo del CVRP usando notación compacta. Y antes de que pausen. VRP es Vehicle Routing Problem y la C quiere decir Capacitated. Quiere poner un énfasis en que nuestros vehículos tienen capacidad limitada, pero el modelo que hemos estudiado hasta ahora es el CVRP, pero que coloquialmente muchas veces les vamos a decir VRP. Cerramos el paréntesis y los invito entonces ahora a pausar el video y tratar de resolver este ejercicio. Bing, bong, bing, bong. Bueno, espero que todos ustedes hayan pausado el video y hayan resuelto esta cosa y hayan llegado a lo que les voy a mostrar ahora. Esto de acá es el modelo en forma original y al usar notación compacta lo podemos reescribir de la siguiente manera. Aquí arriba, muchos de ustedes, y estaría perfectamente válido, van a mantener todavía la sumatoria de C por X, pero la verdad es que la sumatoria de C por X es un producto punto, entonces también lo podemos compactar un poco y escribir como un producto punto, ¿sí? Pero las que de verdad me interesaba que ustedes estuvieran claras y correctas son estas tres de acá y esta de acá, ¿sí? Acá, en vez de RS, por supuesto, ustedes podrían haber puesto la cota mínima que vimos en un par de diapositivas atrás y también estaría correcto, ¿ya? Digamos. Vamos a ver entonces ahora una formulación del problema de ruteo de vehículos para redes no dirigidas, ¿sí? Consideremos el caso de una red completa no dirigida G de n, E, y acá hago una pausa para hacer una pequeña precisión. Normalmente en la literatura la A se ocupa para redes dirigidas y la E para no dirigidas. ¿Por qué? Porque arco o arc en inglés normalmente significa una línea dirigida. Y me acabo de dar cuenta de una curiosidad, porque es divertido que en nuestro mundo un arco sea un sinónimo de una flecha, cosa que para un arquero sería bien ridículo, ¿no? Pero bueno, sigamos en lo que estamos. Y la E es edge, que en inglés significa borde. Entonces, por eso la E se ocupa para no dirigidos. Los no dirigidos se consideran bordes de un grafo, mientras que los otros se consideran arcos de un grafo. Bueno, red completa no dirigida G, N, E, donde N es el conjunto de nodos I de la red, y E es el conjunto de arcos y J, con I menor que J, porque como es no dirigida tenemos que considerarlo una pura B, en la red. El resto de los parámetros y variables, lo mismo del caso dirigido. Veamos entonces cómo queda este modelito. Vamos a ocupar notación compacta, porque ustedes ya practicaron y la entienden perfectamente bien. En primer lugar, tenemos el producto punto, que es el mismo de antes, ¿cierto? Es el producto punto de los costos y el vector de variables x, que ese vector contiene una x por cada arco de la red, y tiene un costo por cada arco de la red, por eso podemos multiplicarlo entre sí. Y esto va a estar sujeto ¿a qué cosa? A la restricción de grado, es decir, que todo nodo i tiene que ser tocado por dos arcos, porque ahora no tienen dirección, no podemos hablar de salidas ni de entradas. Vamos a decir que el dipod tiene que estar tocado por dos veces el número de vehículos. ¿Por qué? Porque tiene la cantidad de salidas del número de vehículos y la cantidad de entradas del número de vehículos. Acá hay nuevamente un pequeño cambio, nos vuelve a aparecer un 2. Tenemos que la cantidad de arcos que cruzan la frontera de un subconjunto S ahora también es el doble de esa cota que habíamos puesto. ¿Por qué? Porque esa cota nos decía el número de salidas, pero el número de salidas es lo mismo que el número de entradas y al sumarlo nos queda el doble de la cota, ¿sí? Hasta acá arriba es una adaptación relativamente sencilla y acá nos aparece algo un poquito raro, ¿cierto?
Es raro ver una variable binaria que puede valer 0, 1 o 2, de hecho, no es una variable binaria. Pero esto se ve como una abominación, ¿cierto? Es algo que da un poco de susto. De hecho, esto me recuerda este video que les quiero mostrar. Bender, what is it? Oh, what an awful dream! Ones and zeros everywhere! Ugh. And I thought I saw a 2. It was just a dream, Bender. There's no such thing as 2. Volvamos entonces. ¿Por qué necesitamos ese número 2 ahí? Bing bong, bing bong. Esta se las voy a dejar a ustedes, pero aprovecho de comentarles. ¿Se fijaron que en la pesadilla aparece un 2? La formulación que vimos recién es comparable a la formulación de FJ de Danzig, Fulkerson y Johnson del vendedor viajero. Veamos ahora otra formulación que es más parecida al modelo MTZ en cómo maneja las restricciones de Subtour y en particular en este caso las restricciones de capacidad. Para modelar el VRP ocupando la lógica de MTZ, definimos también estas variables U, que representan orden, pero en este caso no solo representan orden, sino que representan carga que se va acumulando o vaciándose en el camión. Para este ejemplo vamos a suponer que estamos recogiendo carga, porque queda un poco más claro, pero obviamente la formulación es trivial adaptarla para un caso u el otro. Más específicamente, las variables U van a representar la cantidad de carga que tiene un camión al momento de salir de visitar a un cliente en particular. Ocupando esa convención podemos construir las dos restricciones que vemos acá, que son similares a las restricciones del modelo MTZ. Veamos en detalle cómo funcionan. Para entender bien esta restricción, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a probar qué pasa cuando x vale 1 y qué pasa cuando x vale 0. Vamos a ver qué es lo que está imponiendo. Pauso para aclarar que ese ADN que aparece ahí representa a todos los arcos A cuyos dos extremos están contenidos en el conjunto de nodos N. Cuando x vale 1, esta restricción de acá arriba, las Q se cancelan y uno puede reordenar los elementos y acá uno se da cuenta de que está diciendo, si tenemos que UI es la cantidad que había en el vehículo al salir del nodo I y le sumamos lo que se recoge en J, entonces UJ es la cantidad de carga que tenemos cuando salimos de J. Cuando hay un 0, de nuevo tenemos que garantizar que esta restricción no implique nada. ¿Y cómo garantizamos que no implique nada? Noten primero que Q menos QJ son datos del problema, es un número, no hay variables ahí. Entonces estamos diciendo que UI menos UJ es menor o igual que una constante. Veamos, según las condiciones de nuestro problema, cuánto es lo más que podría valer esto y asegurarnos de que ese máximo no queda limitado por lo que hay acá. Entonces, ¿cuál es este máximo? ¿Cuánto es lo más que podría valer UI? Lo más que podría valer UI, podemos decir que es la capacidad de un vehículo, ¿cierto? En ningún momento el vehículo puede llevar más que Q, entonces acá podemos reemplazar la U por una Q. Y UJ, lo menos que puede valer, si UJ considera la demanda recogida recién, lo menos que podría valer UJ si fuera el primer nodo es precisamente QJ. Por lo tanto, reemplazando este por su número más alto y este por su número más bajo, llegamos precisamente a esto. Esto implica entonces que UI representa la carga con la que el vehículo abandona el nodo I. Además, estas restricciones previenen subtours de la misma manera que en el TSP, es decir, ustedes acá pueden definir qué pasa si es que tenemos un subtour entre puros clientes, ¿sí? Eso significa que todas esas X valen 1, y ustedes pueden tomar todas estas restricciones para esas X en particular y sumarlas todas juntas y van a llegar a una contradicción de la misma manera que vimos en la clase anterior con el TSP. Con esto entonces el modelo MTZ para el CVRP corresponde a esto. Esto de acá es un producto punto, ya lo conocemos. Esto de acá es lo mismo que antes, solo que ahora las restricciones de subtour las cambiamos por estas dos. Súper parecido a lo que tenemos, ¿cierto? Tal como en el caso del TSP, este modelo MTZ permite construir un modelo que tiene menos restricciones, lo que pareciera ser una buena noticia, pero lamentablemente su relajación lineal es mucho más mala, lo que hace que sea una solución menos eficiente de resolver en general. ¿Por qué la vemos? Porque más adelante vamos a ver que hay muchas variantes del problema donde no nos queda otra que ocupar este tipo de restricciones porque necesitamos rastrear, por ejemplo, en forma explícita la carga en distintos lugares de la red. ¿Sí? Vamos a llegar a eso, no nos adelantemos tanto. Veamos entonces ahora sí la última formulación
de esta clase, que es un modelo a 3 índices. Los modelos que hemos estudiado hasta ahora asumen que los vehículos son intercambiables. ¿Qué significa eso? Que todos los tours que formamos son con vehículos intercambiables, ¿cierto? No estamos diciendo qué vehículo atiende qué tour. Pero a veces, en algunas circunstancias, nosotros vamos a necesitar decir explícitamente qué vehículo atiende a qué tour. Por ejemplo, cuando tenemos vehículos con distintas capacidades. Entonces, si nosotros consideramos en forma explícita en las variables X la información de decir que el arco IJ es atendido por un K en particular, por un vehículo en particular, nosotros podemos construir un nuevo modelo. Y por conveniencia, además, vamos a definir esta variable I sub IK, que indica si es que es el vehículo K el que visita al cliente I. ¿Sí? Estamos diciendo qué vehículo está asignado a cada cliente. Esta variable I se puede expresar directamente como variables X, pero queda más ordenado si ocupamos la variable I. Vamos a hacer una pequeña redefinición de la red también, que vamos a ocupar un montón más adelante, que es decir lo que podemos llamar como desdoblar el depot. En vez de ocupar un puro nodo para el depot, vamos a ocupar un nodo donde parten los vehículos y un nodo donde terminan los vehículos. En la práctica podemos ponerlos geográficamente en el mismo lugar y que haya simetría y que las distancias puedan volverse las mismas, pero además esto nos permite hacer explícitamente que el lugar donde terminan los vehículos al final del día puede no ser el mismo que donde empiezan también, es perfectamente válido. Y eso se puede modelar de esta manera. Entonces, el conjunto de todos los vértices de la red, que ahora vamos a llamar B corta, va a ser N, unión el origen y el destino, el desdoblamiento del depot, y además los arcos de la red van a quedar dados por B cuadrado, que B cuadrado es simplemente B cruz B, todas las combinaciones o todos los pares ordenados de nodos que se pueden hacer. Esos son los arcos de un grafo completo. La formulación a 3 índices entonces va a corresponder a la siguiente. Primero, tenemos, fíjense, esto es el mismo producto punto, solo que ahora sabemos que vamos a decir que hay un vector para cada vehículo y estamos sumando para todos los vehículos. No se compliquen la vida de que acá hay una notación medio híbrida, ¿cierto? Tenemos un producto punto y después los estamos sumando. Podemos hacerlo como a ustedes les parezca. Pueden ocupar 2 sumatorias acá y van a llegar a lo mismo, ¿cierto? Una sumatoria para los vehículos y una sumatoria para los arcos. Es equivalente. ¿Sujeto a qué cosa? Primero, todos los nodos deben ser visitados, ¿cierto? Entonces, si nos paramos en un nodo I, que es un cliente, y sumamos todos los vehículos que podrían visitarlo, uno de ellos lo está visitando. Segundo, una restricción de conservación de flujo, lo vamos a escribir de esta manera, ¿sí? Vamos a decir que para todo vehículo y para todo nodo de la red menos el último, y vamos a entender ahora por qué, se tiene que cumplir lo siguiente. Y esto de acá es súper parecido a la conservación de flujo de flujo en redes, ¿cierto? Estamos diciendo lo que sale menos lo que entra. Si estamos en un nodo que es un cliente, tiene que ser 0. Y ojo que esto es cierto si es que el vehículo pasa por ese nodo o si es que el vehículo no pasa por ese nodo, ¿cierto? Lo que entra es lo que sale. Y acá estamos diciendo además que si estamos parados en el nodo de origen, esto tiene que valer 1. Es decir, tiene que salir un arco y este de acá está obligado a ser 0. No puede entrar en el origen la ruta, porque la ruta está obligada a llegar al destino. ¿Sí? Entonces esto es lo que tenemos como conservación de flujo. Además, también tenemos que hacer esta conexión al final entre los Y y los X, ¿cierto? ¿Cómo sabemos si un cliente está siendo visitado por un vehículo K en particular? Bueno, sumando todos los arcos de K que salen de este nodo. Si hay algún arco del vehículo K que sale del nodo, es que ese es el vehículo que atendió a ese cliente. ¿Sí? Noten que no estamos permitiendo que 2 vehículos distintos pasen por el mismo cliente. Tenemos además la restricción que hacemos para el nodo de destino. Esta de acá vale para todos los nodos menos el destino. Ahora ponemos en el nodo destino también una condición similar. ¿Sí? Acá tenemos la restricción de MTZ que habíamos definido recién, pero ojo, que le agregamos un índice K, ¿cierto? Porque ahora la capacidad es asociada al vehículo y el X sigue siendo asociado al vehículo. La misma restricción que habíamos visto antes, y esta de acá. Noten también que este modelo, acá yo le puse las restricciones de subtour de MTZ, pero naturalmente, y de hecho creo que hasta más frecuentemente que de esta manera,
La formulación de 3 índices considera el otro tipo de restricciones, las restricciones que indicaban el mínimo número de vehículos que tenían que visitar cada uno de los subconjuntos. Finalmente tenemos que asegurar que las variables que definimos son todas binarias. Bueno, y con eso termino la clase despidiéndome una vez más. Espero que estén todos muy bien y espero poder verlos, ojalá, antes de que termine el semestre.